Buenas tardes, respetada tutora Paulina Melo, compañeras. Mi nombre es José Miguel Zavala Araújo. Para esta actividad socializaré la propuesta pedagógica, Unidad 1 y 2, Diseño de Instrucción. Introducción. En el presente trabajo hacemos referencia al tema del aprendizaje humano, en donde se verá reflejado las problemáticas que se están viviendo en las escuelas y el caso de la discapacidad cognitiva leve, moderada y limítrofe. Es por eso que buscaremos la identificación de los elementos centrales del problema. Luego se realizará un análisis de la hipótesis planteada para así establecer cuáles serían tomadas en cuenta y cuáles se descartan para finalmente hacer una propuesta de posibles soluciones. De acuerdo a nuestro conocimiento, se nos permite una amplia discusión y opiniones sobre las decisiones que tomamos individualmente, para exponerlas de manera argumentativa y coherente y dar resolución a este problema de aprendizaje como la discapacidad cognitiva leve, moderada y limítrofe. Marco conceptual. La discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva consiste en una adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que conduce finalmente a las limitaciones sustanciales en el desarrollo, en el desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la medida que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptivas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas, funcionales, ocio y trabajo. Los niños y las niñas pueden presentar diferencias en sus ritmos de aprendizaje y de desarrollo. Ejemplo, pueden estar avanzando en lenguajes y tener dificultades en motricidad, debido a factores biológicos, sociales o culturales. Lo importante es reconocer que existen particularidades que fundamentan las diferencias individuales. El concepto de discapacidad cognitiva ha cambiado a través del tiempo, transformándose desde una visión individual hacia una visión social, que tiene en cuenta la relación del niño o niña con el contexto. Es así como se han generado diferentes conceptos relacionados, como retraso mental, discapacidad intelectual y discapacidad mental. Según la teoría de aprendizaje de Gagné, está clasificada como eléptica, porque dentro de ella se encuentran unidos elementos cognitivos y conductuales integrados con la teoría del desarrollo del niño de Piaget y el aprendizaje social de Bandura, todo explicado en forma sistemática y organizada bajo el modelo de procesamiento de información. Diagnóstico pedagógico. Las personas con alguna discapacidad intelectual de carácter y leve moderado pueden llegar a alcanzar altos niveles en cuidado de sí mismo, grado de autoeficiencia, relación con los demás, integración en la sociedad y el mundo laboral. A nivel educativo, por lo general, son capaces de seguir sin excesivos problemas el aprendizaje de, como mínimo, el nivel de infantil, primaria, y por lo que pueden ser escolarizados en el aula ordinaria. Para seguir una buena inclusión educativa, que será la base de su posterior integración en la sociedad y el mundo laboral, la educación, los alumnos con trastorno del desarrollo intelectual, el término retraso mental empieza a estar obsoleto, sobre todo tras las recomendaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, debe basarse en el currículo oficial. Sobre dicho currículo ordinario han de realizarse las adaptaciones curriculares y evolutivas necesarias, siguiendo una estrategia flexible, dinámica y sobre todo global. En este sentido, la adaptación del currículo debe entenderse
de forma integral, incluyendo conceptos como el espacio o materiales didácticos utilizados y no limitarse únicamente a modificaciones de contenidos temarios. Identificación del problema. Desarrollo psicológico de los niños, asimismo aumentar los problemas emocionales. Por otra parte, en muchos de los casos del fracaso escolar, los niños podrían tener problemas a nivel de desarrollo cognitivo, que son diagnosticados a tiempo o que simplemente se asocian a otras causas. Los niños cuya discapacidad incluye el aspecto cognitivo o el pensamiento tienen dificultad de entender y procesar información. Una causa común de discapacidad cognitiva es el retraso mental. Es por eso que se buscará alternativas para que el aprendizaje de los niños de grados de primaria con estos problemas reciban una atención más personal y sean menos excluidos de los procesos educativos. Objetivo general. Describir los procesos educativos inclusiva implementados en los docentes en las diferentes áreas para la atención de escolares con discapacidad cognitiva de los grados primero, segundo y tercero, cuarto y quinto en las escuelas a través de proyectos pedagógicos en el aula con un aprendizaje activo apoyado en las TIC. Aplicar el aprendizaje del aula invertida. Objetivos específicos. Describir las ideas sobre inclusión y discapacidad cognitiva que tienen los diferentes actores pertenecientes a las escuelas. Caracterizar las estrategias pedagógicas empleadas en los docentes a los escolares con discapacidad cognitiva. Interpretar y analizar las estrategias pedagógicas usadas por los docentes apoyados en las TIC. Justificación. Los mecanismos de desarrollo cognitivo tienen un fuerte dispositivo social. Para Vygotsky, el movimiento real de la evolución del niño se lleva a cabo lo social o lo individual y no de lo individual a lo social. Para esto, el sujeto se involucra y apropia gradual y progresivamente de una gran diversidad de interacciones comunicativas y sociales. Práctica que internaliza en actividades mentales cada vez más complejas, la continua internalización cultural, científica, tecnológica y valorativa. El tema de la educación inclusiva gira en torno a la búsqueda de la eliminación de la discriminación de personas por motivos de raza, etnia, religión o sexo. Situación de desplazamiento, situación de discapacidad física, sensorial o cognitiva, siendo esta última la base para el desarrollo del presente trabajo. Además, en el ámbito educativo, la inclusión promueve que la diferencia sea reconocida no como un problema, sino como una oportunidad para mejorar los procesos académicos y las prácticas pedagógicas al interior de los centros escolares. La necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios dentro del sistema educativo para desarrollar la educación inclusiva en la región y el país se evidencia en leyes, orientaciones a nivel ministerial y de Secretaría de Educación. Las escuelas consideran que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben realizar adecuaciones necesarias a nivel pedagógico y curricular que permitan entender todos los niños y niñas, adolescentes que presentan barreras para el aprendizaje y la participación. Igualmente, se requiere dar cumplimiento a la normativa para la protección de esta población, que tiene un buen recorrido a nivel internacional a través de tratados y convenciones que han puesto las condiciones para que en cada país se abra el camino hacia la atención de personas por razones de tipo físico, cognitivo, emocional, sensorial, de raza, cultura, entre otras, habían sido marginadas. En Colombia, ese camino se inicia con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia del 1991, que enuncia que los menores cuentan con una protección especial
frente a las demás personas, y es el Estado el que tiene la obligación de proteger a aquellas personas que se encuentran en circunstancias de debilidad y manifiesta en razón de su condición física o mental. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Se lleva un seguimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes que presentan este tipo de problemas. En este caso, la dificultad cognitiva leve, moderada y limítrofe. Como se dijo anteriormente, que no es más que aplicar un aprendizaje motivado en el modelo activo del aula invertida. Cuando se habla de Flip Classroom o aula invertida o aula volteada, nos estamos refiriendo a una estrategia didáctica de enseñanza que está cambiando el modelo tradicional de clase. Consiste en proporcionar material sobre un tema dado para que los alumnos accedan en su hogar. Lo que busca con estos estudiantes es que a pesar de que padezcan esta dificultad cognitiva, no sean excluidos y a la vez experimenten otras formas de estudio que no sea la tradicional y que más que las TIC que nos sirven de apoyo. Estrategia de trabajo. La estrategia no es más que aplicar tres condiciones que son el antes, el ahora y el después. El estudiante al momento de terminar la clase se le asigna un tema relacionado con la siguiente clase, el cual esté apoyado en las TIC. En este caso, puede ver un video, deben observarlo, llevar el aprendizaje adquirido al aula de clase. ¿Cuál es el objetivo? Que este estudiante tenga unos conocimientos previos y que los pueda exponer en el aula de clase. Esto es lo que llamamos aula invertida. Evaluación de las acciones. En cada clase se estará evaluando qué tan significativo es el aprendizaje del cual se están apropiando estos estudiantes que presentan estas dificultades cognitivas. A través de estas evaluaciones se podrá implementar o llevar la propuesta hacia otras escuelas. Conclusiones. La principal conclusión a la que se llega después de esta propuesta pedagógica es la de elaborar de formación docente a la que se enfrentan las instituciones educativas para que el proceso de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad cognitiva encuentren significado y alcance objetivos de brindar educación de calidad en las mismas condiciones de oportunidad para toda la población. Se puede decir que para mantener estos estudiantes en un nivel de escolaridad es necesario no excluirlos de ninguna de las propuestas pedagógicas que sean de beneficio para ellos. Es por eso que quiero decir que esta propuesta pedagógica cumple con todos los entes y normas para que sea aplicada en cualquiera de las escuelas, bien sea pública o privada. Gracias.